Biblia de Jerusalén. El Evangelio según San Lucas. El mérito especial del tercer Evangelio le viene de la atractiva personalidad de su autor, que se transparenta en él sin cesar. San Lucas es un escritor de gran talento y un alma delicada. Ha elaborado su obra de una manera original, con afán de información y de orden. Capítulo 1, versículo 3. No quiere esto decir que haya podido dar a los materiales recibidos de la tradición una disposición más histórica que Mateo y Marcos. Su respeto a las fuentes y su método de yuxtaponerlas no se lo permitían. Su plan sigue las grandes líneas del de Marcos con algunas transposiciones u omisiones. Algunos episodios se desplazan, capítulo 3, versículos 19 y 20, capítulo 4, versículos 16 al 30, capítulo 5, versículos del 1 al 11, capítulo 6, versículos del 12 al 19, capítulo 22, versículos del 31 al 34, etc. Ya por deseo de claridad y de lógica, ya por influencia de otras tradiciones, entre las cuales se ha de notar las que también se refleja en el cuarto evangelio. Otros episodios se omiten, o por ser menos interesantes para los lectores paganos, ver Marcos capítulo 9 versículos del 11 al 23, o por evitar los duplicados, ver capítulo 12 versículos del 28 al 34, y comparar con Lucas capítulo 10 versículos del 25 al 28. Es de observar sobre todo la ausencia del texto correspondiente a Marcos capítulo 6 versículos 45 y capítulo 8 versículo 26. Pero la diferencia más notable con relación al segundo evangelio es la larga sección intermedia del capítulo 9 versículo 51 al capítulo 18 versículo 14, que se nos presenta bajo la forma de una subida a Jerusalén recalcada con anotaciones repetidas. Capítulo 9 versículo 51, capítulo 13 versículo 22, capítulo 17 versículo 11. Ver Marcos capítulo 10 versículo 1, y en la que se ha de ver, más que el recuerdo real de diversos viajes, la insistencia intencionada en una idea teológica muy del agrado de Lucas. La ciudad santa es el lugar donde debe tener cumplimiento la salvación. Capítulo 9, versículo 31, capítulo 13, versículo 33, capítulo 18, versículo 31, capítulo 19, versículo 11. Es allí donde ha comenzado el Evangelio, capítulo 1, versículo 5, y donde debe concluir, capítulo 24, versículo 52, con apariciones y conversaciones que no tienen lugar en Galilea, capítulo 24, versículos del 13 al 51, y comparar con el capítulo 24, versículo 6, con Marcos, capítulo 16, versículo 7, Mateo, capítulo 28, versículos 7, 16 y 20, porque de allí debe partir la evangelización del mundo. Capítulo 24, versículo 47. Hechos, capítulo 1, versículo 8. En un sentido más amplio, es la subida de Jesús y del cristianismo hacia Dios. Otros rasgos literarios de Lucas son el empleo de los géneros del simposio. Capítulo 7, versículo 36 al 50, capítulo 11, versículo 37 al 54 y capítulo 14, versículo del 1 al 24. Y del discurso de despedida, capítulo 22, versículos del 14 al 28. Su afición a los paralelismos. Juan el Bautista y Jesús, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 2, versículo 52. Y a las inclusiones y el esquema promesa-cumplimiento que puntea su relato. Si se compara en detalle a Lucas con Marcos y Mateo, se percibe al vivo la actividad siempre despierta de un escritor que se distingue por presentar las cosas de una manera que le es propia, evitando o atenuando lo que puede herir su sensibilidad a la de los lectores. Capítulo 8, versículo 43. Compararlo con Marcos capítulo 5, versículo 26. Marcos capítulo 9, versículos del 43 al 48 y capítulo 13, versículo 32, etc. O puede serles menos comprensible Mateo capítulo 5, versículo 21,
hasta el versículo 33, o Marcos capítulo 15, versículo 34, tratando con miramiento a los apóstoles. Marcos capítulo 4, versículo 13, Marcos capítulo 8, versículo 32, Marcos capítulo 9, versículo 28, Marcos capítulo 14, versículo 50, o excusándolos. Marcos capítulo 9, versículo 45, Marcos capítulo 18, versículo 34 y Marcos capítulo 22, versículo 45. Interpretando los términos oscuros, capítulo 6, versículo 15, o precisando la geografía, capítulo 4, versículo 31, capítulo 19, versículo 28 al 37 y capítulo 23, versículo 51, etc. Con estas frecuentes y finas pinceladas y sobre todo con la rica aportación debida a su investigación personal, Lucas nos brinda las reacciones y las tendencias de su alma, o mejor, por medio de este instrumento de elección, el Espíritu Santo nos presenta el mensaje evangélico de una forma original, rica en doctrina. Por lo demás, no se trata tanto de grandes tesis teológicas. Las ideas maestras son las mismas que las de Marcos y Mateo, como de una psicología religiosa, donde se encuentran mezcladas como una influencia muy discreta de su maestro Pablo, las inclinaciones propias del temperamento de Lucas. Como buen escriba Mansuetudinis Christi, Dante gusta de subrayar la misericordia de su maestro con los pecadores, capítulo 15, versículo 1, 7 y 10, y referir escenas de perdón, capítulo 7, versículo 36 al 50. Capítulo 15, versículo del 11 al 32, capítulo 19, versículo del 1 al 10, capítulo 23, versículos 34, 39 al 43. Insiste gustoso en la ternura de Jesús con los humildes y los pobres, mientras que los orgullosos y los ricos que disfrutan son severamente tratados. Capítulo 1, versículos 51 al 53, capítulo 6, versículos del 20 al 26, capítulo 12, versículos del 3 al 21, capítulo 14, versículos del 7 al 11, capítulo 16, versículo 15, 19 y 31, capítulo 18 del 9 al 14. Sin embargo, hasta la justa condena no vendrá sino después de pacientes plazos de misericordia. Capítulo 13, versículos del 6 al 9, y compararlo con Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14. No hace falta más que arrepentirse, renunciarse, y en este punto la generosidad viril de Lucas propende a repetir la exigencia de un desprendimiento decidido y absoluto. Capítulo 14, versículo del 25 al 34. Especialmente por el abandono de las riquezas. Capítulo 6, versículo 34, capítulo 12, versículo 33 y capítulo 16, versículos del 9 al 13. Son de notar también los pasajes propios del tercer evangelio sobre la necesidad de la oración. Capítulo 11, versículo del 5 al 8, capítulo 18 del 1 al 8, y sobre el ejemplo que de ello ha dado Jesús. Capítulo 3, versículo 21, capítulo 5, versículo 16, capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 28. Finalmente, como en Pablo y en los Hechos, el Espíritu Santo ocupa un lugar de primer plano que Lucas no se cansa de subrayar. Capítulo 1, versículo 15, 35, 41 y 67. Capítulo 2, versículos de 25 al 27. Capítulo 4, versículo 1, 14 y 18. Capítulo 10, versículo 21. Capítulo 11, versículo 13. Y capítulo 24, versículo 49. Todo esto, junto con la atmósfera de gratitud por los beneficios divinos y de alegría espiritual que envuelve todo el tercer Evangelio, capítulo 2, versículo 14, capítulo 5, versículo 26, capítulo 10, versículo 17, capítulo 13, versículo 17, capítulo 18, versículo 43, capítulo 19, versículo 37, capítulo 24, versículo 51. Da a la obra de Lucas ese fervor que emociona y enfervoriza el corazón. El estilo de San Marcos es rugoso, lleno de arameísmos y a menudo incorrecto, pero impulsivo y de una vivacidad popular que está llena de encanto.
El de San Mateo es también arameizante, pero más cuidado. Menos pintoresco, pero más correcto. El de San Lucas es complejo, de calidad excelente, cuando depende solo de sí mismo. Acepta ser menos bueno por respeto a sus fuentes, de las que conserva algunas imperfecciones, aunque trata de corregirlas. En fin, imita consciente y maravillosamente el estilo bíblico de los 70. Nuestra traducción ha tratado de respetar estos matices en la medida de lo posible, como asimismo se ha esmerado en reflejar en castellano el detalle de las semejanzas y de las diferencias en que se traslucen. En los originales griegos, las relaciones literarias que entre sí tienen los tres evangelios sinápticos.